Soy Eduardo Sacheri y les cuento mi libro La pregunta de sus ojos. Durante 5 años, recién salido del secundario, trabajé en un juzgado criminal de acá de Capital Federal. Como empleado administrativo, pero con esto que tiene la justicia argentina de una gran delegación de funciones, desde el juez hacia abajo, el juez al secretario, del secretario a los oficiales y de ahí hasta el último pinche. Entonces, si vos andas con ganas, cuando entras a trabajar ahí, muy rápidamente te podés meter en el meollo de las cosas, de los procedimientos, de las decisiones. Y un día de tantos, cuando no tenía la menor intención de convertirme en un escritor, una anécdota que tenía que ver con un crimen o sobre todo con la liberación de un preso en circunstancias sumamente confusas e irregulares, me disparó ciertas ideas sobre la justicia, la venganza, la retribución, el castigo. Te estoy hablando de hace 20 años. Ahora, cuando empecé a convertirme en escritor, esta historia me volvió, me seducía, me interesaba, pero estaba este tema de que yo estaba escribiendo cuentos. Entonces, claro, no había manera de abarcar esa historia tal como yo lo había pensado, con una cierta cantidad de personajes, con una importante prolongación en el tiempo. El protagonista de La pregunta de sus ojos es un empleado judicial. Es un tipo grande, que se acaba de jubilar, que como muchos otros tipos que se jubilan todavía en una edad productiva y dinámica, se aburre y quiere hacer algo con esa vida y se le ocurre contar esta historia, se le ocurre escribir esta historia y que sea su primera novela. También en esto es un poco biográfica, porque a mí me sirvió descargar en Chaparro, el protagonista, muchas de mis propias dudas y de mis propias inseguridades al momento de afrontar una novela, descargárselas a él. Por eso él mismo aparece en la novela preguntándose por tiempos verbales o por voces narradoras o por qué cuento y qué no cuento. Entonces, eso me aligeró muchísimo, me resolvía tanto un problema narrativo como un problema formal de construcción. Ahora, claro, había cosas que a mí me interesaba contar que mi protagonista no podía saber, o por lo menos no podía manejar. De hecho, ¿qué le iba pasando a él mientras escribía? De ahí que decidí que cada cierta cantidad de capítulos de la novela que escribe Chaparro, hay otros capítulos donde un narrador omnisciente que está por fuera de Chaparro cuenta lo que sucede a Chaparro. Entonces es como una novela dentro de otra novela. Una novela es lo que Chaparro presenció, protagonizó con ese crimen, con esa persecución, con esa investigación judicial. Y por fuera de eso está, una novela de cómo un hombre viejo se transforma a medida que escribe. Yo creo que muchas de mis historias, aún involuntariamente, se cargan de una cuestión de redención. Creo que mis personajes buscan redimirse con frecuencia. Yo creo que la literatura tiene una función de reparación, de crear un mundo más parecido al mundo que nos gustaría que existiese. Entonces, sin caer a lo mejor en el cuento de hadas o en el discurso políticamente correcto, yo siento que la literatura es una oportunidad de redención también para quienes escribimos o leemos, y que se pongan en juego valores importantes me resulta inevitable. Yo creo que es una novela judicial
judicial Mira. y una novela de amor en ese orden. ¿Por qué digo judicial? Por lo mejor hasta la sonoridad de la palabra te suena, quiso decir policial. Y en realidad tiene un costado policial en esto de un crimen, un culpable, una búsqueda, un hallazgo. Pero primero que está pensada no como una investigación de un señor de sombrero y perramus, al viejo estilo de las novelas de antes, ni hay policías de por medio, sino en un segundo plano muy claro. Y el mundo que tiene, digamos, el mundo en el que vive esa historia es el mundo de un juzgado. Que es como en aquellos tiempos, la novela está, los hechos que se cuentan tienen que ver con la Argentina de los primeros años 70. O sea, yo quise evitar esos clichés de esa suerte de infalibilidad de los investigadores. Y eso tiene que ver con lo que me tocó ver en la justicia. Las causas que llegaban a resolverse, había una cuestión de azar, de casualidad, de imponderables, en un mar de cosas que no se resolvían nunca. Bueno, por eso digo que no es un policial clásico. Pero sí es una historia policial, porque una vez hallado el culpable, creo que se abre todo un segundo momento de la novela que tiene que ver con el castigo. ¿Cuál es el castigo para algo así? Me parece que esa es la gran pregunta que algún personaje se formula casi a nuestras espaldas, o mejor dicho, silenciosamente entre nuestros ojos, y recién ese en todo caso es el enigma que se resuelve sobre el final de la historia. ¿Cómo castigar eso? ¿Cómo castigar esa atrocidad? Y la historia de amor, creo que hay varios amores que se cruzan en la historia. Me parece que está el amor, digamos, la devoción del viudo por su mujer muerta. Está el amor enfermo y obsesivo del criminal. Y está el amor callado, cobarde, temeroso, zigzagueante de Chaparro, el investigador, por esa mujer que se cruzó en la justicia durante toda su vida. Yo creo que hay una atmósfera que los tiende a integrar en general, y mis otras historias también. Claro, o sea, este tipo de personajes voluntariamente no hablan de fútbol porque viste, yo tampoco quería recargar. Sin embargo, en la película vos vas a ver una escena de fútbol. Porque Campanella me dijo, Sacheri, poneme una pelota. No estoy demasiado seguro de los motivos que me llevan a escribir la historia de Ricardo Morales después de tantos años. Podría decir que lo que le pasó a ese hombre siempre ejerció en mí una oscura fascinación, como si me diera la oportunidad de ver reflejados en esa vida destrozada por el dolor y la tragedia los fantasmas de mis propios miedos. Muchas veces me ha sorprendido advertir en mi espíritu cierta alegría culposa frente a los horrores ajenos, como si la circunstancia de que a otros les sucedan cosas espantosas fuera un modo de alejar de mi propia vida esas tragedias. Una suerte de salvoconducto nacido de cierta obtusa ley de probabilidades. Si a fulano le ha ocurrido semejante cosa, difícilmente les pase a los conocidos de fulano, entre los que yo me cuento. No es que pueda ufanarme de una vida pletórica de éxitos, pero en la comparación de mis desdichas con las de Morales, salgo ganando. De todos modos, no se trata de contar mi historia, sino la de Morales o la de Isidoro Gómez, que es la misma, pero vista del otro lado, vista del revés o algo así.